mi nombre es Juan Carlos Contreras y el día de hoy vamos a hablar acerca de los casos de estudios en el tema de análisis de algoritmos. Comenzamos. En general, los algoritmos que procesan un conjunto de n datos, si bien es cierto que su tiempo de ejecución depende de la cantidad de datos que procesan, este parámetro, nos referimos a la cantidad de datos, no es el único parámetro del que depende el tiempo de ejecución de un algoritmo. También existen otros factores propios de los datos que se van a procesar y también del problema que está resolviendo dicho algoritmo, que harán que ese algoritmo para una misma cantidad de datos tarde diferentes tiempos. Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos un algoritmo P que procesa un conjunto de n datos. Sobre ese algoritmo se realizan pruebas y obtenemos los siguientes resultados. En una de las pruebas, el tiempo de ejecución del algoritmo para 100 datos tarda 350 instrucciones. Si hacemos, y supuestamente hicimos una nueva prueba con otro conjunto de 100 datos también, y resulta que tarda 480 instrucciones. Volvemos a ejecutar el algoritmo una vez más y para la misma cantidad de 100 datos, este algoritmo tarda esta vez 300 instrucciones. Y así volvemos a probar una vez y otra vez. Y para una misma cantidad de datos resulta que el algoritmo no tarda al mismo tiempo. A veces tarda más, a veces tarda menos. Entonces, obviamente es lógico preguntarse qué está ocurriendo con el algoritmo, por qué a veces tarda más, por qué a veces tarda menos. Entonces, la respuesta a esta pregunta lo vamos a hacer con un algoritmo más concreto. Por ejemplo, tenemos el algoritmo que devuelve el mayor de los elementos de un vector. Aquí tenemos el algoritmo. Como ven, solo tenemos que hacer un recorrido desde la primera casilla hacia la última casilla, preguntándonos si la casilla visitada es mayor al elemento mayor. Inicialmente, el elemento mayor vamos a asumir que es el que está en la casilla 0. Pero si en el recorrido encontramos otro dato que sea mayor a ese, lo único que hacemos es actualizar la variable mayor, simplemente. Y así hacemos hasta que llegamos al final del vector y finalmente retornamos el dato que contiene el mayor de los elementos. Ese es el algoritmo. Entonces, sobre la base de este algoritmo, quiero dejarles esta tarea. Hagan por favor estos ejercicios, pongan una pausa en este momento y resuelvan estos ejercicios. Por ejemplo, calcular el tiempo de ejecución con este algoritmo que estamos viendo acá al lado izquierdo, y prueben a hacer con estos datos. Fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Prueben con esto. Calculen el tiempo y anotan como respuesta el tiempo que ya ha tardado este algoritmo que tenemos aquí al lado izquierdo y vean cuánto tarda. Una vez más, vuelvan a probar de nuevo el algoritmo, pero esta vez con este conjunto de datos. Ahí tienen nuevamente otro conjunto de 10 datos, es diferente el conjunto de datos, pero la cantidad es la misma. Y prueben una vez, hagan la prueba con este algoritmo y díganme cuánto tarda. Y lo mismo hagan la prueba con 3, luego hagan la prueba del ejercicio 4 con otros 10 datos. Fíjense que en todos los casos tenemos 10 elementos, pero los datos son totalmente diferentes. Hagan pausa y continuamos. Bien, supongamos que ya ustedes han hecho las pruebas correspondientes y han obtenido resultados. Ustedes mismos han podido comprobar, por ejemplo, en el ejercicio número 1, el algoritmo ha tardado un determinado tiempo, ¿no es cierto? Eh, Fíjense que en el ejercicio 2, que es la misma cantidad de datos, el ejercicio 2 con este mismo algoritmo, ha tardado un tiempo totalmente diferente. En el ejercicio 3 ha tardado otro tiempo y el ejercicio 4 otro tiempo. Y es la misma cantidad de datos, no hemos aumentado la cantidad, pero el tiempo es diferente. Entonces, sobre la base de esa situación analizada, tendríamos que
tomar en cuenta esos resultados. Y ahora nos toca explicar qué es lo que está pasando. Y eso tiene que ver justamente con lo que hemos denominado análisis de algoritmo. Eso significa que para un mismo algoritmo, como han podido comprobar, eh, para una misma cantidad de datos, mejor dicho, ese algoritmo va a tardar un tiempo para un conjunto de datos y otro tiempo para otro conjunto de datos. Y como habrán podido observar, se darán cuenta de que para los 10 datos, si los cambiamos constantemente, esos conjuntos de datos, vamos a lograr obtener 10 tiempos diferentes. Y si el vector tuviera 20 datos, con ese mismo algoritmo lograríamos 20 tiempos diferentes. Y para 30 tiempos diferentes y así sucesivamente. Entonces, nos preguntamos ahora, ¿cómo hacemos el cálculo de tiempo? El algoritmo tiene hartos tiempos, tiene n tiempos, y la respuesta es sí. Y si es otra clase de algoritmos, podría ser más de n tiempos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer? No podemos decir en esas condiciones que el algoritmo tal tarda un tiempo tal en función a su cantidad de datos. ¿Qué hacemos entonces? Esto es a lo que hacemos otro tipo de análisis. Vamos a tener que analizar el algoritmo para el tiempo mínimo, el algoritmo para el tiempo máximo. Y a esto es que en algoritmia se le llama casos de estudio. Entonces, en general vamos a tener que hacer un análisis del algoritmo dividido en 3 partes, que denominamos peor caso, el mejor caso y el caso promedio. El peor caso consiste en analizar el algoritmo en sus peores condiciones, esas condiciones que hacen que ese algoritmo tarde el mayor tiempo posible, el máximo. Si se acuerdan en el ejercicio anterior, para los 10 datos, en los 4 ejemplos que teníamos, con unos tardaba más, con otros tardaba menos, con otro un poco más, otro poco menos, pero había un caso, el segundo, fíjense que en el segundo ejercicio encontraron un tiempo que es el mayor de todos los otros 3 ejercicios anteriores. Entonces significa que el algoritmo tiene un máximo y ese máximo es el que tenemos que calcular en el peor caso. O sea, vamos a tener que analizar bajo esas condiciones que van a hacer que ese algoritmo tarde más. Luego vamos a tener que hacer un segundo análisis del mismo algoritmo, pero esta vez vamos a analizar el algoritmo en sus mejores condiciones, es decir, la configuración de datos para los cuales ese algoritmo va a tardar el mínimo. Y con estos dos tiempos vamos a tener el mínimo y el máximo, es decir, el tiempo lo menos que va a tardar para una cantidad de datos y el tiempo máximo que va a tardar el algoritmo para la misma cantidad de datos. Tiempo mínimo y tiempo máximo. Eso no significa que el algoritmo tenga dos tiempos, no, para nada. Al contrario, eso significa más bien que el algoritmo tiene un conjunto de tiempos, solo que tiene un mínimo y un máximo. Tiempo mínimo y tiempo máximo, que son los límites. Eso significa que si ponemos un conjunto de datos al azar, cualquier tiempo que vaya a salir con un conjunto de datos al azar va a estar entre el mínimo y el máximo. No puede ser más del tiempo máximo ni va a ser menos que el tiempo mínimo. Está en este rango. Eso es lo que nos va a permitir el análisis de caso de estudio, para no tener que estar analizando todas las situaciones, solamente dos. Pero aún nos queda la duda, ¿y cómo podemos decir cuánto tiempo tarda? Y ahí es donde entra la tercera situación, el análisis del caso promedio. ¿En qué consiste el análisis de caso promedio? En analizar el algoritmo con un conjunto de datos más o menos como sería regular, digamos, ¿no? Pero usted me dirá, ¿y a qué es regular? Bueno, en realidad lo más o menos esperado, una configuración de datos más o menos esperada. Pero como eso todavía sigue siendo subjetivo, lo que se hace en realidad es calcular el tiempo promedio y haciendo un promedio matemático, que en la práctica se ha demostrado que es el tiempo esperado. Entonces el tiempo promedio resulta ser el tiempo esperado del algoritmo
que lo vamos a calcular matemáticamente tomando el máximo tiempo, el mínimo tiempo partido entre 2. Y ese será el tiempo esperado, también conocido como el caso promedio. Bueno, esto es en teoría, probablemente no está muy claro, por eso vamos a pasar a hacer el análisis de ese algoritmo que acabamos de ver hace un instante y le vamos a hacer el análisis de casos de estudio para ese algoritmo. Bueno, entonces aquí tenemos en el lado izquierdo, acá, tenemos el algoritmo nuevamente, que devuelve el mayor de los elementos del vector, como ya explicamos su funcionamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es analizar ese algoritmo en su mejor caso, su peor caso, y por supuesto a partir de ahí determinaremos el tiempo promedio. ¿Cómo hacemos el análisis? Comencemos entonces el análisis, es decir, enumeramos las líneas de código, vamos a enumerar las líneas de código que ejecutan instrucciones. Entonces tenemos la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y línea 5 y el retorno más la línea 6. Hacemos su respectiva tabla de conteo. Entonces aquí tenemos la tabla de conteo donde vamos a enumerar las líneas que vamos a contabilizar. Y esta vez en la parte derecha vamos a tener dos columnas de tiempo. Es decir, vamos a analizar el mismo algoritmo en su mejor caso. Vamos a analizar el mismo algoritmo en su peor caso. En el mejor de los casos vamos a ver el tiempo que tarda cada línea de instrucciones. Pero, ¿cuál es ese mejor caso? Considerando este algoritmo que hace un recorrido del, del menor elemento, perdón, desde la primera casilla, la casilla 0 del vector, haciendo un recorrido hacia la última casilla del vector y tomando como que el mayor es el primer elemento del vector, entonces se puede apreciar de que, fíjense, dentro de este ciclo, al hacer el recorrido, pregunta si el elemento visitado es mayor que el de la casilla, o el de la primera casilla, ¿no? Que es el que comenzamos. Entonces, el mejor caso para este algoritmo sería de que esta instrucción no se ejecutara nunca. ¿Por qué consideramos que esto es el mejor caso? Porque si ustedes observan este ciclo, va avanzando una casilla, casilla por casilla desde la casilla 0, pero si durante todo el recorrido del vector no, es decir, esto siempre diera falso, es decir, no encontramos otro elemento que sea mayor que el primero, este if nunca se va a ejecutar, es decir, esta línea nunca se va a lograr ejecutar. Y ese sería nuestro mejor caso, el hecho de que esta instrucción que depende del if no se ejecute nunca. Entonces ese va a ser para nosotros el mejor caso, que el mayor de todos los elementos está en la casilla 0 del vector. Ahora, ¿qué vamos a considerar como peor caso? ¿Qué es lo peor que le puede ocurrir a este algoritmo? Lo peor que le pudiera ocurrir a este algoritmo es que durante el recorrido pregunte, ¿este elemento es mayor que el de la casilla 0? La respuesta sea que sí. Entonces aquí actualiza. Fíjense en el código. Si eso es verdad, entraría al if y se ejecuta esa instrucción. Pero luego avanzamos a la siguiente casilla. ¿Qué tal si el elemento que esté en esta casilla es mayor que el que está acá? Y supongamos que sí. Entonces se actualiza el mayor con este elemento. Luego pasamos al siguiente. Si este es mayor que este otro, actualizamos. Entonces nos quedamos con este. Y así sucesivamente, ¿no? Así hasta llegar al último elemento del vector. Ese sería el peor caso porque todo el tiempo la variable m se está actualizando. Fíjense, con cada elemento se va actualizando. Ese sería el peor de los casos. Y para que se pueda dar esa situación, el vector tendría que estar ordenado de menor a mayor. Piénsenlo bien. Si está ordenado de menor a mayor, entonces en lo que va avanzando siempre va a encontrar un dato mayor que el anterior. Por eso es que se tiene que ir actualizando la variable m. Y ese es el peor de los casos, lo peor que le puede ocurrir al algoritmo. Entonces, tomando esas dos circunstancias, hacemos el cálculo de tiempo. Comenzamos entonces, fíjense, la línea número 1 solo se va a ejecutar una vez, pero contiene dos instrucciones, por lo que anotamos aquí 2. Ahora, para la línea 2,
3 y 4, la línea 2, 3 y 4, vamos a hacer un análisis por separado, haciendo un cálculo por deducción. Piénsenlo bien. Tenemos la variable m y estos son los valores de prueba. Si n fuera 1, si el vector tuviera 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos y así n elementos. Si el vector tuviera un solo elemento, la línea 2 se ejecutaría una vez. Vean cómo es esto. Si el vector recibiera un solo elemento, entonces el mayor tomamos de la casilla 0 y se inicializa en 1 y aquí va esto. 1 es menor que 1 y la respuesta es falso. Por lo tanto, se sale del ciclo y retorna. Por lo tanto, la línea número 2 se ejecutó una sola vez, la 3 no se hizo o se hizo 0 veces y la línea número 4 tampoco se ejecutó. Por eso anotamos, la línea 2 se ejecutó una vez, la 3 0 veces y la 4 en el mejor de los casos 0 veces también. Ahora probemos con dos datos. Entonces si n fuera 2, comenzando con 1, fíjense, 1 menor que 2, falso o verdadero. 1 menor que 2 es verdadero, entonces va a lograr entrar. Fíjense que ya se ejecutó esto una vez y va a hacer esta comparación. Si el de la casilla 1 es mayor que el que estaba antes en la casilla 0. En el mejor de los casos esto es falso, porque el mayor está aquí y no es ningún otro dato mayor, por lo tanto va a dar falso y aumenta el contador. Regresamos acá, preguntamos si 2 es menor que 2, esto da falso, regresa al final, retorna y fin. Entonces, si recuerdan, esto se ejecutó dos veces la línea 2, una vez la línea 3 y la línea 4 no se hizo. Trasladamos eso acá. La línea 2 se hizo dos veces, la línea 3 se hizo una vez y la línea 4 no se hizo. Probemos ahora con tres datos. Entonces, si n fuese 3, 1 es menor que 3, verdadero, ya va una vez. Compara si el de la casilla 1 es mayor que el de la casilla 0, da falso, sabemos. Recuerden que estamos analizando el mejor caso donde el mayor de todos los datos está en la casilla 0, o sea que en todo el vector, en todo el recorrido, no va a haber un dato que sea mayor que ese. Volvamos entonces. 1 menor que 2, verdadero. La casilla 1 es mayor que el de la casilla 0, falso. Incrementa el contador. Ahora, 2 es menor que 2, falso, se sale al final y se acabó. Como ven, si n es 2, esto se ejecutó dos veces, este una vez y aquí no entró. Ahora probamos con 3. ¿Qué pasa con 3? Una vez más, 1 es menor que 3, verdadero. El de la casilla 1 es mayor que el de la casilla 0, falso. Se incrementa. 2 menor que 3, verdadero, ya van dos veces. El de la casilla 2 es mayor que el de la casilla 0, falso. Incrementamos, 3 menor que 3, falso, y esto se acabó. Como recordarán, esto se hizo tres veces. Dos veces preguntó por esto y este no se hizo nunca. 3, 2, 0. Probemos una vez más con 4 elementos. Si n fuera 4, estamos preguntando 1 menor que 4, verdadero. El de la casilla 1 es mayor que el de la casilla 0, falso. Incrementamos el contador y volvemos una vez más. 2 menor que 4, verdadero. El de la casilla 2 es mayor que el de la casilla 0, falso. Incrementamos y preguntamos una vez más. 3 menor que 4, verdadero. Entonces el de la casilla 3 es mayor que el de la casilla 0, falso. Incrementamos. 4 menor que 4, falso. Se sale, retorna, fin. Como ven, la línea 2, esta línea 2 se hizo 4 veces, esta se hizo 3 veces y este no se hizo nunca. 4 veces, 3 veces, 0. Y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver acá, la relación que existe entre la cantidad de veces que se ejecutó la línea 2 y el valor de n, es decir, la cantidad de elementos. Se puede ver claramente que cuando hay un dato, la línea 2 se hace una vez, la línea 2 dos veces, para n3 tres veces, para n4 cuatro veces y así sucesivamente. Conclusión, la línea 2 se ejecuta n veces, es decir, la cantidad o el valor que tenga n, esa es la cantidad de veces que se va a ejecutar la línea 2, n.
Y aquí mismo podemos observar la línea 3, que cuando n vale 1 no se hace, pero cuando n vale 2 se hace una vez, cuando n vale 3 se hace dos veces, cuando n vale 4 se hace tres veces, y así sucesivamente. Por deducción podemos decir que la línea número 3 se ejecuta una vez menos que el valor de n, o sea, n menos 1. Lo mismo para la línea 4. Como en esta situación, es decir, cuando el mayor de todos está en la casilla 0, cuando n vale 1, la línea 4 no se hace. Cuando n vale 2, tampoco se hace. Cuando n vale 3 no se hace, cuando n vale 4 tampoco. Conclusión, la línea 4 nunca se ejecuta, o sea, se hace 0 veces. Estos datos los trasladamos a nuestra tabla. Entonces la línea 2 n veces de aquí, la línea 3 n menos 1 y la línea 4 se hace 0 veces. ¿Qué pasa con la línea número 5? Bueno, la línea número 5, si ustedes se fijan, está en secuencia con la línea 2, de manera que cuando entra al ciclo while, cada vez que compara esto, independiente de si da falso o verdadero, igual tiene que incrementar el contador. Por lo tanto, la cantidad de veces que se hace la línea 5 va a ser la misma cantidad de veces que se hace la línea número 3. Entonces la 5 es la misma cantidad que la línea 3. Finalmente la línea 6 solo se hace una vez, porque una vez que termina el ciclo retorna y fin del algoritmo. Por lo tanto, la línea 6 solamente se hace una sola vez. Bueno, con eso hemos construido nuestra tabla de conteo para el algoritmo de mayor en el mejor de los casos. Ahora tendremos que volver a hacer nuevamente ese cálculo para determinar el tiempo de ejecución de este algoritmo, pero en el peor de los casos. ¿Cuál era el peor? Que el vector estuviese ordenado de menor a mayor, ¿no? ¿Se acuerdan? De menor a mayor, por ejemplo, 1, 2, 4, 8, 10, 12 y así. O 1, 2, 3, 4, 5, bueno, de menor a mayor. Hacemos nuevamente el análisis. Comenzamos. La línea 1, que contiene dos instrucciones y se hace una sola vez, tardará 2. La línea 2, 3 y 4 queremos saber cuánto va a tardar, y como esto es un ciclo, entonces vamos a tener que hacer una prueba por deducción por medio de una tabla. Entonces aquí en la misma tablita vamos a hacer el cálculo del tiempo, pero en el peor caso. Y como ven, este ciclo siempre se hace de 1 hasta n. Esta pregunta siempre se hace. Lo que está en análisis o discusión, si ustedes quieren, es cuántas veces se hace la línea 4, porque esa es la única diferencia entre el mejor caso y el peor caso. Entonces, eso significa que la línea 2 y la línea 3 siempre se van a hacer en todo el recorrido. Lo que, repito, está en discusión es cuándo se hace la 4 y cuándo no se hace. Por eso es que aquí en la tabla hacemos las pruebas de 1 hasta n, con n valiendo 1, 2 o 3, 4, n datos. Y esto no va a cambiar, la cantidad de veces que se hace el 2, el 3. Lo que va a cambiar es el 4. Veamos de qué manera cambia la línea 4. A ver, si n vale 1, por ejemplo, vamos a probar con 1 primero. 1 menor que, es decir, 1 y vale 1 menor que 1, falso, se sale y se acabó. Como ven, la línea 2 se hizo una vez y las líneas 3 y 4 no se hicieron nunca. La línea 2 una vez, la línea 3 y la línea 4 para el peor caso, ni una vez. Para n vale 2. Entonces, 1 menor que 2, verdadero. Va a comparar si el de la casilla 1, si el de este elemento es mayor que este. Y por supuesto, en esta situación donde está ordenado de menor a mayor, este dato sí va a ser mayor que este. Por lo tanto, va a entrar al if, ¿no? Entonces, esto va a ser verdadero y m toma el dato de la casilla 1. Está en la casilla 0. El valor de la casilla 0 tenía m. Ahora va a tener el valor de la casilla 1. Incrementa el contador y ahora estamos preguntando si 2 es menor que 2. Esto es falso, se sale y se acabó. Entonces, como ven, la línea 2 se hizo dos veces, la línea 3 hizo una vez la comparación y la línea 4 hizo una vez, solo una vez se actualizó. Probamos ahora con 4. Entonces tenemos y vale 1. 1 menor que 4. El de la casilla 1 es mayor que el de la casilla 0, verdadero. Acuérdense que este es mayor que este. Está ordenado de menor a mayor, entonces este es mayor.
como es verdadero, se actualiza. Toma ese valor. Incrementa el contador. 2 menor que 4, verdadero. Está preguntando si el de la casilla 2 es mayor que el de la casilla 1, porque m ya está actualizado. Y eso es obviamente verdadero. Recuerden que era de menor a mayor, entonces con verdadero se va a tener que actualizar. Entonces esto es verdadero y se actualiza. Llevan 2 actualizaciones. Incrementa el contador 3 menor que 4, como da verdadero, pregunta si el de la casilla 3, o sea, el siguiente elemento es mayor que este, verdadero, este se actualiza. Aquí, incrementa el contador, 4 menor que 4 falso y esto se sale. Entonces, como ven, para N4 esto, para N4, la línea 2 se hizo 4 veces, la línea 3 se hizo 3 veces y la línea 4 también se hizo 3 veces. Hubo 3 actualizaciones. Y con estos resultados hacemos ya la deducción. Ya sabemos que esto tarda n, este tarda n menos 1. Ahora veamos la línea 4. En el peor de los casos se puede ver que tarda el mismo tiempo que la línea número 3. ¿Sí? El mismo tiempo. Entonces la línea 4 para el peor caso tarda n menos 1 también, como un ramito. Entonces trasladamos estos resultados a la tabla. Aquí. La línea 2 tarda n, como vieron. La línea 3 tarda n menos 1, lo trasladamos acá. Y la línea 4, fíjense, en el peor de los casos también es n menos 1, lo anotamos acá. Y la línea 5, como ven, cada vez que actualizaba también hacía el contador. Pero la línea 5 tarda ese tiempo porque está en secuencia con la línea número 3. ¿Qué significa en secuencia? Cada vez que esto se haga, independiente si es falso o verdadero, igual se va a hacer este contador. O sea, va a tardar lo mismo la línea 5 que la línea 3. Y eso es lo que anotamos ahí. Y la línea 6 una vez. Bueno, ya hemos construido nuestra tabla de conteo para ese algoritmo en el mejor y en el peor caso. Y lo que vamos a hacer ahora es bueno, determinar el tiempo, ¿no? Tiempo de ejecución. Entonces, para saber el tiempo de ejecución de este algoritmo, solamente hay que hacer una suma algebraica de todos estos datos. Entonces, el algoritmo mayor para n datos va a tardar n, 2n, 3n. ¿Sí? El tiempo de la función mayor para n datos en el mejor de los casos tarda 3n más, aquí tendríamos 2 menos 1 que hace 1, menos otro que queda en 0, más 1. ¿No? 3n más 1. Ahora, el tiempo de la función mayor para el peor de los casos tarda, y sacamos acá, 1n, 2n, 3n, 4n, más 2, más 1, más 0, porque estamos restando, menos 1, más 1, con eso queda simplemente decir 2 menos 1, menos 1, menos 1, más 1, 0. Entonces, el tiempo de la función mayor para el peor de los casos será de 4 veces n. Bueno, eso es el tiempo máximo y el tiempo mínimo que va a tardar ese algoritmo, ¿no? Y bajo esas circunstancias, fíjense que el ejercicio 1, ¿se acuerdan de los ejercicios anteriores que hicimos? Entonces, si los vuelven a repasar, vamos a volver de nuevo para atrás. Ahí teníamos ese cuadrito, es decir, el mismo algoritmo, fíjense. Para este, donde, fíjense, el mayor está aquí, el mayor está en la primera casilla, quiere decir que en el recorrido 17 es mayor que 20, no, 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 siempre va a ser no, o sea que nunca va a actualizar el mayor está en la primera casilla. Para este ejemplo, que es el mejor caso, el ejemplo del mejor caso, ¿cuánto tarda? Dijimos, si se recuerdan, 3n más 1. Pueden ir a ver el cuadro anterior. 3n más 1. ¿Qué significa? 3 por 10, n es la cantidad de datos que son 10, 3 por 10 son 30, 30, más 1 va a ejecutar 31 instrucciones para 10 datos, con ese caso. Pueden hacer las cuentas, ustedes seguramente ya se acuerdan que ya lo habían calculado. Es 31, ¿no es cierto? Y lo acabamos de comprobar ahorita con la fórmula. Este otro ejemplo, fíjense el ejercicio 2, es un ejemplo del mejor de los casos. Fíjense, está ordenado de menor a mayor, ¿no es cierto? Siguen siendo 10 datos. ¿Se acuerdan cuánto tardaba para eso? Según la fórmula, decía 4n.
O sea, 4 por 10, 40. Y pueden comprobar, ustedes hicieron este ejercicio anteriormente y se dan cuenta que tardó 40 instrucciones exactamente. Entonces, aquí está. Este algoritmo, el del mayor que estamos viendo en pantalla, para el mejor de los casos tarda 3n más 1. Es el ejercicio 1, 31. El ejercicio 2, que era el peor de los casos, tardó 40. Y los otros dos ejercicios, el 3 y el 4, el 3 y el 4, fíjense que está entre 31 y 40. Ninguno de ellos, y si ponen otro conjunto de datos, el que ustedes quieran, ninguno va a tardar más de 40. Y lo mismo, ninguno va a tardar menos de 31. Ninguno. No importa cómo acomoden los datos, si los ponen incluso repetidos, hagan las pruebas. Entonces, tenemos el menor y tenemos el mayor. Menor y mayor. Todos los demás tiempos existen. Recuerden, esto de los casos de estudio me determina el mínimo y el máximo. Tiempo mínimo, tiempo máximo. No significa que son los únicos tiempos. Ustedes tienen ahorita aquí el ejemplo. Hay 4 ejercicios. Uno cumple las condiciones del mejor caso y el ejercicio 2 tiene las condiciones del peor de los casos. El 3 y el 4 son casos más o menos cercanos al promedio. Dicho esto, ¿se acuerdan la fórmula? Era tiempo del mejor caso, tiempo del peor caso, dividido entre 2. O sea que en este ejercicio de un conjunto de 10 elementos, el mejor caso es 31 y el peor caso 40. O sea que va a tardar en 31 más 40 son 71, dividido entre 2, 35. O sea, en promedio tardaría 35 instrucciones ejecutadas. En promedio. Lo cual no significa que sea exactamente 35, va a ser un poquito más, máximo 40, un poquito menos, mínimo 31. Y para 20 datos se puede hacer lo mismo, de acuerdo a las fórmulas que hemos encontrado. A ver, matemáticamente, para 20 datos, fíjense, 20 datos, ¿cuál es el tiempo máximo? 4 por 20, 80. O sea, va a ejecutar 80 instrucciones en el peor de los casos, perdón, el vector ordenado de menor a mayor. Y va a ejecutar 62 instrucciones en el mejor de los casos. Es decir, si los 20 elementos, el mayor de todos está al comienzo. ¿Se acuerdan? 3n más 1, perdón. 3 por 20, 60 más 1, 61 instrucciones. O sea, va a tardar entre 61 y 80. 61 y 80. 3n más 1 y 4n. Ese es el rango de tiempo. Si prueban con otros 10 van a ver que está dentro de ese rango. No va a ser más de 80 ni menos de 61 instrucciones ejecutadas para 20 datos. Bueno, ahí tienen entonces un ejercicio más incluyendo en este caso el análisis de algoritmo, que se trata justamente de eso, de encontrar el tiempo de ejecución de un algoritmo para el menor y el mayor de los casos. Eso es todo por hoy. Hasta pronto.